para poder contestar, quisiera darles un poco de contexto, como en dos cosas como muy rápidas. La primera es, yo vengo del estado de mi país en donde estamos en el número 1 de personas desaparecidas. O sea, la crisis más grande de desaparecidos la tenemos en Jalisco, que es el estado del que vengo. Ahí soy coordinador del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas. Y a partir de la administración anterior, hace 6 años, con el cambio de gobierno, con Enrique Alfaro, se agravó severamente la crisis porque empezaron a haber desde tácticas de retención de datos públicos, acceso de personas desaparecidas. Tenemos una cosa que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que los estados están obligados a estar actualizando. Entonces lo que empezó a pasar es que los estados, como para no verse tan dentro en la crisis, empezaron a retener la información y no actualizarlas. Y Jalisco mucho tiempo no actualizó información. De hecho, todavía no estamos con la información actualizada al 100% y de cualquier manera tenemos más de 16,000 personas desaparecidas sin localizar. Eso es el número 1 en mi país. Tenemos 136,000 personas desaparecidas más o menos en este momento, ¿no? Y son en contextos muy complejos de identificar. Y eso estamos hablando de personas que todavía no localizan. Si todavía hablamos de la crisis forense en términos de los cuerpos que ya están localizados, pero que no están identificados, hay una serie de indicadores al respecto más o menos en dónde están, ¿no? Para el año 2022, según el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, 2022, teníamos aproximadamente 52,000 cuerpos sin identificar. Cuando digo aproximadamente, y esto es muy importante, quiero que ustedes siempre le sumen la cifra negra, porque estos datos son muy difíciles de tener como de manera relevante y con claridad, pues siempre es un cálculo muy específico al que se pretende acceder. Y entonces, para el 2022 teníamos aproximadamente 52,000 cuerpos sin identificar. Más o menos la mitad estaban en morgues, por ejemplo. De ahí para adelante, ¿quién sabe en dónde estaban? Esto es muy importante. O sea, en algún momento el Estado los recuperó y ya no sabían en dónde estaban. Esto, aprovechando que estoy en otro país, porque si no es hasta peligroso para mí decir estas cosas, ¿no? Si hay alguien de México viendo, no digan que dije. Hoy por hoy, por ejemplo, con esos 52,000 cuerpos desaparecidos, porque más o menos la mitad del Estado no saben dónde los dejó, Jalisco, y fue cuando se hizo famoso el término de crisis forense, lo que empezó a hacer es agarraron camiones gigantes como para congelar carne en términos generales y eso lo convirtieron en morgues móviles. ¿Saben cómo nos dimos cuenta de esos? Porque lo abandonaron en un municipio en Tlajomulco detrás de un fraccionamiento y los vecinos empezaron a oler a muerto, porque pues obviamente ya no estaban en congelación esos cuerpos. Y así fue como descubrimos que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en contubernio con la Fiscalía del Estado, estaba moviendo cuerpos por toda la periferia de Guadalajara. Y eso era la realidad forense que teníamos en ese momento. Ahorita un problema que tenemos en mi universidad, yo vengo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es que por lo menos entre 16 y 22 cadáveres aproximadamente que se utilizan en contextos universitarios son de personas desaparecidas que no sabemos quiénes son y que le pertenecen a una familia. Si hay algunas familias que están buscando a sus hijos e hijas y hay niños jugando a que son doctorcitos con esos cuerpos ahí enfrente. No sé si sabían, pero no sé si pasa en Colombia, seguro sí, porque los médicos son iguales en todo el mundo. Una cosa que hacen en medicina es que a los chiquillos, las chiquillas, que son adolescentes que votan en mi país, uno vota a los 18 años, ¿no? El cerebro no se termina de desarrollar si eres varón aproximadamente a los 23, si eres mujer aproximadamente a los 19. Entonces, chicos y chicas que entran a medicina a los 18 años hacen el juramento hipocrático con un cuerpo. Están jugando, o sea, les ponen su batita y hacen aquí su juramento que básicamente es pro vida y este tipo de cosas, como si tuviera todavía algo de sentido, están jugando. Y lo peor es que ese es el cuerpo de una persona, o sea, hay alguna familia buscando eso. Le están jurando a la vida, ¿no? Cuando en realidad es un ejercicio de muerte lo que están haciendo ahí. Y entonces esto es un contexto muy severo, como en términos geográficos, vamos a decir, como en términos del lugar en el que nos encontramos. Y ante eso, luego tenemos complejidades con esa realidad en términos de investigación forense. Ahí les doy un dato para que se asusten. Si en el 2022, que aproximadamente es el cálculo de los 52,000 cuerpos, en ese momento México dejaba de identificar cuerpos, perdón, de buscar cuerpos, ya no se excavaban fosas, se dejaban de buscar personas, lo que sea. En ese momento decíamos, vamos a pausar, ya no vamos a encontrar más cuerpos, vamos a continuar con la identificación de estos 52,000 porque ya tenemos rezago. A la velocidad que identifica cuerpos México, nos tardábamos 120 años con esos 52,000 cuerpos. Es decir, de verdad es el cálculo, es 120 años. No crean que es este número que decimos los profesores para exagerar así de, no, el 20%, no, 120 años.
Eso quiere decir que aproximadamente por ahí del 2140 y varios, ya podíamos empezar con el rezago de esos 120 años para continuar con la identificación de esos cuerpos. Y les estoy hablando de una crisis forense, escuchen ustedes hasta ahorita, solamente de personas sin vida, porque en mi estado no buscan desaparecidos con vida, los buscan sin vida. Porque la crisis como que se popularizó tanto en términos de la incapacidad para identificar y la entrega de cuerpos, que entonces olvidamos la lógica de la búsqueda de las personas con vida. Miren, yo soy consejero ciudadano de búsqueda de personas. Les juro, o sea, he ido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Comisión de Búsqueda de Personas, me he discutido con la Secretaría de Búsqueda de Personas e Inteligencia. Se los prometo que si yo les cuento cuáles son sus diligencias, sus estrategias forenses de búsqueda, se ríen. Sobre todo si es en términos de búsqueda en vida. Esto es una cosa, al comisionado le pregunté, por ejemplo, que cuál era su protocolo, porque estaban presumiendo sus protocolos futuros, porque son inexistentes, para buscar cuerpos sin vida, ¿no? Y cuando yo les pregunto, estaban presumiendo sus ciencias naturales, ellos le llaman análisis del contexto, más bien aplicación de ciencias naturales y físicas en la búsqueda de cadáveres, básicamente de fosas, ¿no? Y entonces lo que hacen es análisis de la tierra, de fauna, de flora, que está vinculado con fosas clandestinas, que luego no tiene relación con el espacio en términos geográficos, pero que aparecen ahí porque hay cuerpos, digamos, están como muy contentos presumiendo esos hallazgos, que están en un libro, que no están en la práctica, que ya jugaron a que enterraron unos puerquitos en el Centro Universitario de Tonalá y luego encontraron algunos, no los encontraron a todos, o sea, acuérdense que estamos hablando del estado número 1 de desaparecidos en mi país, o sea, no es como que estamos como con chance de estar jugando, ¿no? Entonces, estaban presumiendo mucho como esos estudios de la tierra y de la fauna y la flora. Entonces, cuando yo le pregunto, oigan, ¿y cómo buscan en vida? ¿No? ¿Cuál es su protocolo de búsqueda en vida? Y me dicen, no, pues el protocolo homologado de desaparición. Y le digo, no, el protocolo homologado de desaparición dice cómo se contactan las instituciones cuando hay una denuncia por desaparición. O sea, qué dice la ficha de desaparición, cómo tiene que venir la foto, qué hace cada institución. Básicamente es que el Estado preguntándose entre ellos, oye, tú lo tienes, oye, tú lo tienes, oye, tú lo tienes, oye, tú lo tienes. Eso es el protocolo homologado de búsqueda de personas, que tiene su versión para mujeres, que es el ALBA, y su versión para niños, que es el AMBER. Nada más. Y le digo, lo que yo le estoy preguntando es cómo hacen técnica científicamente la búsqueda de una persona desaparecida. ¿Saben qué me dijeron? Ah, estamos trabajando en ese protocolo, vinieron unos gringos, dice, de la CIA a capacitarnos con su comida desabrida y nos están capacitando, escuchen ustedes, con la misma técnica con la que localizaron a Saddam Hussein, me dice. O sea, yo no sé si era un chiste, si me estaba mintiendo porque estaba muy nervioso, podría ser que hayan ido los de la CIA a capacitar con eso. O sea, en mi país, cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón, estamos hablando del 2006-2012, que es cuando surge la guerra del narcotráfico, a mi país les vendieron una cosa que le terminamos llamando la Ouija del diablo, los británicos. Otra vez, gente con comida desabrida. ¿Saben qué nos vendieron? Unos palitos que le llamamos la Ouija del diablo, que era para encontrar lo que usted quiera. Droga, cadáveres, criminales, así nomás. Entonces lo que hacían los militares era te detenían, te apuntaban con sus palitos y casualmente traías droga. No crean que la traían ellos y te la plantaban. No, o sea, a ver, mi palito mágico. Uy, sí, traes droga, la traigo yo en mi bolsa, pero es porque, toma, ya la traes tú, ¿no? O sea, y gastaron millones y millones y millones de pesos en el área público en eso. Entonces yo por eso les digo, cuando les comento esto, yo no sé si era un chiste del comisionado, mal chiste, si era de verdad, si estaba muy nervioso y me quiso decir algo como que suene muy cool, porque como que CIA suena cool, ¿no? Lo vio en la tele, una cosa así, no sé. Pero esa es la capacidad técnica científica de búsqueda de la comisión, pues. Más de la mitad de las veces de que una persona es localizada con vida en mi estado, ¿saben quién las localiza? Sus familiares. Más de la mitad de las veces. Es más, las veces que se localizan de manera casual con las cédulas de búsqueda está aproximadamente por el 8%. Es decir, casualmente, o sea, como uno ve una cédula de búsqueda de las miles que hay en mi estado, tenemos una glorieta que era la glorieta de los niños héroes, ahora le llamamos la glorieta de las y los desaparecidos, están llenos de cédulas de búsqueda. Entonces, cuando casualmente uno se acuerda de esa cara, que casi siempre tiene que ver con que es una desaparición mediática y muy contemporánea, y la ves a esa persona y haces el reporte, el promedio está en 8% más o menos. ¿Saben cuál es el promedio de localización de una persona viva en mi estado por parte de alguna autoridad? Son 3 autoridades las que te buscan: Policía Municipal, Policía Estatal y Fiscalía. ¿Cuál creen que es el promedio? Acuérdense que 8 es aleatorio. El promedio de cuando te busca una autoridad, en combinación 3, está como por 19% más o menos.
O sea, la fiscalía es nada más como, en general, las autoridades en mi estado, en el número 1 para buscar, son aproximadamente el doble de efectivas que las circunstancias mínimas de memoria y de un ejercicio aleatorio, pues. Esas condiciones son las condiciones graves, contextuales, de la búsqueda de personas atravesadas por lo que llamamos todo el tiempo crisis forense. Y no nomás por eso, por la simulación de ejercicios de búsqueda. Ayer estábamos en otra universidad también y yo les decía a los chicos y a las chicas, es que a veces se nos olvida que estamos hablando como de personas, pues. Porque la gente copetona, pues nos sentamos aquí enfrente de ustedes y decimos cosas de gente copetona, ¿no? Y le hacemos como que supiéramos mucho, porque como hablamos mucho entre nosotros, y luego el profe Edwin me cuenta una de sus anécdotas, suena padre, y digo, pues ahora voy a decir esa anécdota, pero que fui yo. Y así somos los profes, ¿no? Y se nos olvida que estamos formando recursos humanos que tendrían que estar especializados para una cosa como muy de a verdad, pues. Para no alargarme más en esta pregunta y tener la oportunidad de dialogar más, esa es la crisis forense. O sea, la crisis forense es un teatro. Pues estamos, quienes les toca buscar están fingiendo que están buscando, quienes les toca que les importe están fingiendo que les importa, la academia está fingiendo que está investigando, y en ese inter esas personas tienen que chambear. Todos en un teatro, en una lógica. Miren, les voy a decir una cosa y con esto cierro esa pregunta. Parte de la lógica del consejo es pues platicar con las autoridades, las máximas autoridades de búsqueda. Tendría que ir el gobernador de mi estado, no vaya así. Yo soy el coordinador, entonces tengo que ir a las reuniones. Gran parte de este teatro te absorbe, porque miren, yo me siento al lado de personas que yo sé, que ellos saben, que yo sé, que ellos desaparecen. ¿Sí me va a entender? Y entonces ellos saben que yo sé, y yo sé que ellos saben, pero si yo le digo que ellos saben, pues me desaparecen. Entonces ellos fingen que me están haciendo caso porque yo soy ciudadano preocupado por esto y que están haciendo su jale. Y entonces siempre se me acercan esas autoridades y me dicen, no, lo que usted guste, estamos aquí a la orden. Y le digo, muchas gracias, no me desaparezca. Y me voy rápido. Porque es parte de esa lógica, pues, del teatro gigantesco de la amenaza y del involucramiento en estos espacios. En ese contexto, para luego hablar de los retos de la práctica forense, ese es el contexto de mi estado, de mi país, con esa grave violación a derechos humanos. Muchas gracias, doctor Víctor, por esa amplia explicación que nos da el contexto en México. Afortunadamente en Colombia, pues afortunadamente entre comillas, digo yo, por nuestro contexto de conflicto armado nos hemos vuelto, debo decirlo, doctor Luis, y ahí sí me corrige, especializados en búsqueda de personas desaparecidas y hemos articulado muy bien las entidades del Estado. Y aunque con todas las vicisitudes que tuvieron al principio, ¿no? Las fiscalías cuando recién empezó todo este tema de justicia transicional. Un poco concatenado con lo que nos hablaba el doctor Víctor, va la siguiente pregunta para el doctor Luis, y sería, desde su experiencia, ¿de qué manera el enfoque humanitario ha cambiado las prácticas tradicionales de la investigación forense en Colombia, especialmente en cuanto a la participación de las familias y las comunidades en los procesos de búsqueda? Gracias. Yo creo que la Ley de Justicia y Paz en Colombia, la Ley 975, a partir del 2005, nos permitió acercarnos a las organizaciones de víctimas y a las víctimas. Y la verdad que ningún trabajo puede ser satisfactorio ni tener buenos resultados si no se trabaja de la mano con las víctimas y las organizaciones de víctimas. Es que el desafío para la criminalística forense para identificar los cuerpos es demencial. Yo creo que va a tocar hablar con el doctor que estaba hablando, el mexicano, ¿dónde está? Porque, mire, un dato, en Colombia más o menos, un censo que alcanzamos a hacer por allá sobre el 2012, en Colombia más o menos hay 1.700 cementerios, entre municipales y los que hay en los corregimientos. Y en esos 1.700 cementerios hay más o menos 55.000 inhumados como NNs. Y eso no es el mayor desafío. El mayor desafío es que los administradores de esos cementerios al principio alcanzaban las fosas para llevar el NN y colocarlo, ¿no? NN, fecha tal, NN, fecha tal. Cuando ya se llenó el cementerio, dijeron, venga una retroexcavadora, abra un hueco y saque todos esos cuerpos que estaban en fositas o en tierra, pero bien demarcados, y los botaron a una fosa. Entonces, imagínese ese reto usted cuando hay contaminación y mezcla de restos en una fosa donde botan 500, 1.000 cuerpos en un cementerio.
vaya usted, identifique y pegue esos cuerpos que allí desagregaron al botarlos en esa fosa. O sea, el desafío forense es mayúsculo para cualquier país que viva historias como la nuestra y la de México. La de México ya nos superó, pero la nuestra, todavía el reto, mi doctor, es muy grande. O sea, ir a las fosas múltiples, ir a estas, digo también fosas secundarias que hicieron en los cementerios, ese es un reto que todavía no lo hemos abordado. Eso está allí sin abordar. Y vuelvo, le digo, alrededor de 55.000 cuerpos hay en esas fosas que mezclaron en esos cementerios. Eso es muy cierto. Casualmente, en algún momento, pues, mi esposa acá presente coordinó la intervención del cementerio de Florencia, donde había una fosa de más o menos 2.000. ¿Era la intervención? 600 cuerpos en esa fosa. Si mi esposa es antropóloga forense, pues estaba en ese momento trabajando en conjunto con Fiscalía, coordinando esa búsqueda y esos procesos de identificación me contaba ella, y pues también cuando trabajamos en el Instituto de Medicina Legal veíamos cuán complejo era desde el punto de vista de la necropsia médico-legal, de los hallazgos de antropología, pues lograr la plena, primero individualización de esos cuerpos y su posterior identificación para así proceder con los procesos de búsqueda y entrega finalmente, que es la labor final de todos esos procesos. Yo creo que esta es una pregunta que creería que iría para los dos, no sé si doctor Víctor nos la contesta primero. ¿Qué desafíos metodológicos y éticos creen ustedes que enfrenta la investigación forense cuando se trata de desapariciones, sobre todo cuando afectan a comunidades, niños, niñas, adolescentes, en contextos de violencia estructural y pobreza? Miren, una apreciación muy clara que creo que es importante que se establezca cuando hablamos de esta lógica, porque digo, yo soy como muy frontal con los problemas en mi estado, porque como sabrán, pues somos peritos independientes. Entonces, cuando escuchan a la maestra Baltasar, al doctor Coronado y a mí, pues como que nunca echamos porras. A lo mejor si viniera un fiscal de mi estado, pues diría cosas de porras, ¿no? O sea, esa no es mi chamba es justo no decir cosas de porras. Les voy a decir quiénes sí saben cómo encontrar a las personas, más allá de que por supuesto que existen forenses capacitados, capacitadas para hacer su chamba, ¿no? O sea, hay gente, siempre va a haber gente que lo hace bien. El problema es que el estándar de independencia forense es un estándar que requiere de la cooperación del Estado. ¿Cuál es la cooperación del Estado? Necesitamos los forenses independientes, que se quiten. 1, 2, que no me maten. O sea, son dos cosas muy relevantes en términos de la práctica de la investigación forense independiente. Entonces, en esa lógica, cuando ustedes ven un perito oficial, como le llaman en mi estado y en mi país, a los que son servidores públicos, que su credencial dice perito y por eso ellos dicen que son peritos, lo cual está raro, ¿no? Porque perito es más bien un adjetivo calificativo de expertise. Entonces, como trabajar de expertos, o sea, como que tu trabajo sea ser expertos, como en Shark Tank, este cuate que dice que es genio, ¿no? Es como, yo soy genio. Pues haz algo genial, ¿no? Entonces, si eres experto, pues es algo así como experto, no nomás digas qué haces, ¿no? Les voy a decir quién sí busca y que se ha convertido en la lógica del Estado para no tener que estar buscando de manera profunda. Les voy a decir quién busca y quién encuentra. Las familias de los y las desaparecidas. De hecho, en México no hablamos de familiares buscadores, hablamos de madres buscadoras, porque la relación de búsqueda de personas en mi país es por mucho, una actividad que ejecutan sobre todo madres, hermanas, por supuesto, pero les hemos llamado madres como en términos de la identificación de esa colectividad, de un enfrentamiento, de una práctica, vamos a decirlo así, como contraforense, contraestatal, de buscar aquello que el Estado ya no quiere buscar. Era la administración de Enrique Alfaro, hace 3 años aproximadamente, estamos medio saliendo de pandemia, en un operativo de búsqueda, porque por supuesto los operativos de búsqueda no los hacen la fiscalía solos, los hacen las madres buscadoras por medio de un trámite burocrático gigantesco en donde lo único que le piden a las fiscalías y a las comisiones es seguridad. Háblale a la Policía Nacional, ¿no? Acompáñame a hacer las diligencias, ni siquiera busques tú, yo busco, porque ni siquiera confían en ellos, esto es muy importante, ¿no? Entonces, van en una diligencia de búsqueda, se encuentran con, básicamente había bombas, parece ser que eran minas, no pierde la vida nadie por suerte, y lo que hace el Estado es decir, ya no vamos a hacer diligencias de búsqueda de aquí hasta nuevo aviso. Entonces el Estado se asusta y dice, no, ya no vamos a buscar porque está muy peligroso, dicen. Pues sí,
O sea, sí está como muy, o sea, y más bien preocúpate porque las mamás están haciendo tu chamba Estado y es un trabajo muy peligroso. Y duraron 6, 7 meses sin hacer ni un acompañamiento en búsqueda de personas. ¿A poco creen que las mamás buscadoras, que si tienen un interés fidedigno en la localización, no nomás de sus hijos y de sus hijas, de los hijos y las hijas de todas, ¿a poco creen que ellas decían, ay, no, si me voy a esperar 6, 7 meses a ver a qué horas quieren? ¿O a poco creen que ellas decían, ah, no, a mí no me da miedo? Pues claro que van con miedo. Ustedes han visto un colectivo de madres buscadoras, son las personas más normales del mundo. O sea, como que cuando uno piensa en estas personas tan heroicas, en esas defensoras de derechos humanos que hacen la chamba de verdad, pues es que uno no puede evitar pensarles como mujeres mágicas, poderosas, que están más allá de todo miedo, y tú las ves y se parecen, y creo que esto es lo que da mucho miedo cuando se enfrenta uno a esa realidad, se parecen a tu mamá, se parecen a tus tías, se parecen a tus vecinas, y entonces piensas que a lo mejor podría ser tu mamá, tu tía o tu vecina, que ellas sí van y negocian con el crimen organizado para que les dejen encontrar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Mientras que el Estado está replegado, asustado, porque ay, es que está muy peligroso. En estas lógicas de funciones contraforenses, miren, un ejercicio que les sugiero que hagan, cuando tengan chance, búsquense Rancho Izaguirre, desde mi estado, para que vean cómo era un rancho de reclutamiento forzado que ya había sido intervenido por la Fiscalía del Estado, pero que no es realmente identificado lo impactante que era en términos cualitativos y cuantitativos de la lógica de toda la criminalidad y toda la lógica de la militarización de la criminalidad, ¿no? Porque eso es una máquina de recursos humanos, es un poco lo que les quiero decir. Y hasta que no lo intervienen Guerreros Buscadores, que es un colectivo de madres buscadoras, es que se dan cuenta de la realidad de ese espacio que se controla en las lógicas municipales y empezaron a reventar un montón de ranchos, un montón de ranchos, un montón de ranchos. ¿Saben qué pasó y por qué el Estado luego no se busca? Porque cuando revientan el rancho Izaguirre, esto es completamente real, la Fiscalía del Estado le pide apoyo a la Fiscalía General de la República, la FGR atrae el caso y la FGR no tenía ni de cerca la cantidad de peritos antropología física suficientes para procesar un solo rancho. Tuvieron que ir a la Facultad de Antropología del gobierno a pedir estudiantes que no están preparados, que no son expertos o expertas, porque no podían con el volumen. Esa es la realidad, pues. Ya luego, ¿cómo le hagan? Y luego otra vez, estamos hablando de cuerpos. No estamos hablando de personas vivas, pues. El reto de la investigación independiente es un reto que requiere de una independencia y una valentía que no tenemos nadie más que las madres buscadoras y que nadie queremos ver, pues, porque lo más cómodo para uno es, pues, esto, ¿no? Aquí yo estoy bien a gusto, pero si a mí un día me dicen, oye, vamos a una fosa, me zurro, no voy. Y esto es muy relevante que lo entendamos en esa dinámica, pues esta lógica como de la visión falaz que nos enseñaron en ciencia, como si la imparcialidad fuera sinónimo de objetividad, eso se los enseñaron de una ciencia de hace más de 100 años que no es cierto que funcione así. En graves crisis de derechos humanos no se puede ser parcial, usted tiene que estar en contra de las violaciones a los derechos humanos y eso no tiene que intervenir con su objetividad científica, no existe esa lógica entre, ay, sí, yo veo desaparecidos, sí, pero soy imparcial, mírame. Oiga, ¿y usted qué opina de los desaparecidos? Ni bien ni mal. Pues no, pues mal. ¿De qué estás hablando? Pues, o sea, hay una lógica relacional con eso que implica una práctica humana. Una práctica, por supuesto, es técnicamente errónea, pero que mucho de ese tecnicismo está basado en una ciencia mentirosa, en una ciencia alejada, en una ciencia cómoda, y esto es muy importante, en una ciencia que abandona a nuestros pueblos, pues. Y eso es, como en términos no aburridos, sino metodológicamente enfadosotes, el gran problema paradigmático que atraviesa este ejercicio metodológico, pues. Muchas gracias, doctor Víctor. Doctor, le repito la pregunta. ¿Qué desafíos metodológicos y éticos enfrenta la investigación forense cuando se trata de desapariciones forzadas aquí en Colombia? Debo decir algo, y es que afortunadamente y a partir de todos los procesos de justicia transicional, nuestra fiscalía se puso la camiseta y el Estado atrás de la fiscalía ha apoyado estos procesos de búsqueda. ¿Pero qué desafíos hay ahí, doctor? Yo creo que escuchando aquí al compañero mexicano, creo que así estábamos nosotros por allá en el 90, 95. Creo que
el Estado no funcionaba, la Fiscalía y el aparato judicial cuando dijo que había no funcionaba. Todavía no funciona y nos falta mucho por hacer. Pero lo cierto es que en el tema de desaparecidos, con Justicia y Paz, hubo un vuelco enorme en los equipos de trabajo. Cuando llegamos no habían equipos. Y recuerdo que cualquiera de los 5.000 fiscales que habían en el país y de los 10.000 policías judiciales que habían en el país, podía ir a cualquier sitio con un familiar o una información y buscar un desaparecido, una persona desaparecida del cuerpo. Si lo recuperó, bienvenido, y lo traía, y si no, pero no había una estadística que se marcara dónde estuvieron las coordenadas, qué pasó, a quién iban a buscar allá, quién dio la información, qué encontraron el cuerpo o no. Y a raíz de Justicia y Paz nació eso, se llamó el CUBI, Centro Único Virtual de Identificación de Cuerpos. Y pareciera que eso no sirve para nada. ¿Cómo nos sirvió? ¿Cómo nos sirvió? Porque de ahí en adelante, de ese año en adelante, todo quedó marcado ahí. ¿Quién fue, si lo encontró o no? Cosas tan pequeñitas, ¿no? Marcan la diferencia. Y el desafío es muy enorme, porque el mayor desafío que tenemos es, como les dije, tenemos alrededor de 6.000 cuerpos recuperados en laboratorios esperando identificarlos. Usted sabe toda la complejidad de los actos de investigación y criminalística que hay que hacer para ese cuerpo que le llevamos al laboratorio salga de allí identificado, que ese es el fin, ¿no? Que salga identificado y se le pueda entregar ese cuerpo a los familiares. Pues déjame decirle que es un reto muy grande para la criminalística. A veces ya están degradados todas sus partes y no se puede hacer perfilamiento genético. Tenemos el CUBI, ¿cómo se llama? El CODIS, que es donde todo cuerpo que entra se le hace el perfilamiento y se sube. Y andamos por todo el país buscando familiares para tomarles la muestra biológica para tipificación. Va con los médicos, va con los especialistas, se llevan ahora a los sitios de medicina legal en los municipios, se toma, se procesa y se sube al CODIS para que cruce. Yo siempre digo, venga, busque a la mamá, viva o muerta, traiga la muestra de la mamá o cualquier parte del cuerpo, del cadáver de la mamá si ya está muerta, porque yo he aprendido que todos esos marcadores, ahorita estamos utilizando 25, 27 marcadores en el laboratorio, hemos ampliado porque tenemos los mejores avances en el mundo, los tiene Colombia, para marcar y para no perder y hacer todos los esfuerzos. Yo soy uno de los que digo que descansaría el día que llegue alguien que diga, no me importa la plata, vamos a traer todos esos restos, esos cuerpos que están por huesitos en esas fosas, que les he dicho que son ¿cuántos? 1.700 ¿qué? Cementerios. Y en cada cementerio ya armaron una fosa y botaron allá los restos. Y por ahí en 10 años volverá a ser el mismo y otro. Yo, el día que alguien diga, no importa la plata, vamos a traerlo. Y vamos a procesar todo eso y a subir al CODIS para ver si ahí están los familiares desaparecidos de todas esas personas que lo están buscando. Porque nosotros en este tema hemos aprendido a ponernos en los zapatos del otro. Cuando usted pone los zapatos de la víctima, va por buen camino. Cuando usted pone los zapatos del otro y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué le digo a esta víctima? Si estuvo en la versión libre con los criminales y el criminal dijo, sí señora, su hijo era tal, su hijo trabajaba en tal finca, hacía esto y esto, sí señora, él andaba con tal y tal, nosotros lo cogimos, lo desmembramos, lo amarramos en un saco y lo botamos al río. ¿Habrá forma y esperanza de encontrar ese cuerpo? La primera pregunta. En el río Magdalena, en el Cauca, pues es muy difícil. Y la primera vez que una señora me dijo, doctor Luis González, yo quiero ir a una diligencia de entrega, donde usted entrega los cuerpos. Y yo le dije, aquí quiero ir y que me entregue usted que me entregue. Yo le dije, ¿pero qué le entrego? Yo le llevo la camisa que más quiero de él y usted me la coloca ahí. Y yo lo recibo. Eso se llamó entrega simbólica de cuerpos. La verdad que yo no creía que la familia me estaba. Se hizo el primero y se vino toda la familia. Yo quiero que me lo entregue, quiero iniciar un nuevo camino. Ya escuché a esos
tipos que me lo dijeron, ya les creo, así fue, eso es lo que yo sé, lo botaron al río, no lo voy a encontrar nunca, pero quiero ir a esa diligencia. Bueno, conocimos algo y un anhelo y podían recuperar en algo su vida. El segundo gran choque que me llevé en esto, se lo cuento, fue cuando un día un morfólogo me dijo: doctor, vamos a entregar unos cuerpos, pero la familia no tiene un solo registro fotográfico de esos cuerpos, de esas personas. Le hacemos el registro fotográfico. Y llegó yo a una diligencia solo para entregar cuerpos que la familia no tenían una fotografía en la casa. Y cuando yo vi, ¿cómo se llama el cajoncito? ¿Cómo es que lo llamamos? ¿El ataúd? Bueno, y encima de 36, encima de 36 estaba la foto de esa persona desaparecida. Cuando entra esa gente, ellos ya sabían que estaba, porque todo fue acordado con ellos. Y cuando entra ella a esa sala, no, eso fue incontenible, el llanto, el dolor, abrazar esa foto. Él es, por primera vez puedo tenerlo en mi sala y recordarlo. O sea, se reconstruyó con morfología la fotografía. Morfología forense, muchachos. Con morfología forense lo reconstruyeron. La verdad que para mí fue impactante eso, y de ahí en adelante eso estaban entregas simbólicas, esas fotografías. Increíble. Igualmente, ¿qué aprendimos? Porque aprendimos todos trabajando de la mano con las víctimas y con las familiares. Y era que íbamos a las fosas y llegaban los criminalísticos, embalaban la evidencia que había allá. ¿Y qué había evidencia ahí? Había un zapato, había un pedazo de correa, había un pedazo de calzoncillo, un pedazo de camiseta. Ay, Dios mío, cuando a alguien se le dio por procesar eso en los laboratorios, tomarle foto y decir: en este cuerpo, que es de un hombre, raza tal, probablemente tal edad, que encontramos en tal vereda, en tal parte, encontramos estos elementos adheridos y en esa fosa. Y empiezan las víctimas a reconocer por los elementos: ese es mi ser, ese es mi hermano, ese es mi hijo. Recuerdo que el primero que encontramos fue un muchacho de 18 años en Medellín que vendía empanadas y le daba de comer a la familia. Fue el primero que identificamos por las prendas. Esa revista, ¿cómo se llama? Rastros. Y todavía sale, Rastros. Y todavía hay gente que la busca. Aquí está. ¿Eso para qué sirve? Un primer proceso de acercamiento para insistir al laboratorio que vuelva a hacer pruebas de perfilamiento genético con esos restos, con ese cuerpo y con las familias, y ahí sí sale, vea, ese era. Entonces, la vida le enseña a uno muchísimo, y la única forma de aprender uno es escuchando y poniéndose en los zapatos del que necesita que el Estado esté con él. Y en esta búsqueda de desaparecidos sí que se necesita eso. Doctor, muchísimas gracias por estas palabras. Lamentablemente el tiempo nos juega en contra. Quisiéramos estar acá 2, 3 horas escuchándolos. De verdad, todas esas historias, toda esa sabiduría forense que ustedes nos traen. Pero ha sido muy interesante escucharlos. Ha sido muy interesante que nos trajeran este testimonio, esta historia, esto que les ha generado la experiencia tan bonita de la búsqueda de desaparecidos y de la lucha por los derechos humanos con enfoque forense. De verdad, muchas gracias, doctor Víctor, doctor Luis. Muchas gracias por esta intervención. Para ellos un fuerte aplauso, por favor. No, gracias a usted, doctor. Enormemente agradecido. Fuerte aplauso para el doctor Luis González León, por favor. Doctor Víctor, pues gracias igual por venir desde tan lejos a traernos su conocimiento. Queremos de igual manera hacerle entrega de este reconocimiento por parte de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani por habernos compartido sus experiencias. Un aplauso para el doctor Víctor, por favor. Bueno, yo quiero contarles que el doctor Víctor acaba de escribir un libro que nos dejó un ejemplar para la universidad. Y a mí,
Ah, 2. Ahí se los dejo en la biblioteca, muchachos. Entonces, sí quisiera darle un espacio, 5 minuticos, doctor, para que nos cuente qué es su libro y para que nos cuente dónde se puede adquirir. Ya ven, nomás por dejar otro. Bueno, muy rápidamente compartirles, creo que olvidé hacer la advertencia, yo soy profesor universitario y olvidé hacer la advertencia que siempre le hago a mis estudiantes, como de que luego ven como que me voy alterando y ya ven que hasta me quité la chamarra y empecé a sudar y así, por suerte me detuvieron antes. Pero un poco lo que apostamos en la lógica de la construcción del texto es que no solamente hay una postura paradigmática y transversal en términos de derechos humanos desde una lógica enunciativa, sino que esto también necesariamente se convierte en una metodología que puede aplicarse. Y no nada más una metodología que puede aplicarse, sino una metodología que ha demostrado eficacia en nuestros contextos, en contextos muy complejos como en los que nos encontramos. La realidad es que digamos, la práctica forense independiente se ve atravesada por una serie de elementos que han estado documentados por organismos internacionales acerca de cómo es la comunicación de la ciencia forense con el Estado, por ejemplo. Yo vengo de un país donde la mayoría de los jueces siguen creyendo, como en el sistema anterior, que son peritos de peritos, decía el sistema anterior. Que en su estrategia metapericial del megaperito veía ciencia y entonces él decía, eso es ciencia o eso no es ciencia, y yo opino o no opino si eso se puede o no se puede. Entonces, un poco yo lo que siempre le digo a mis estudiantes de ciencia, como ustedes, es finalmente quien está emitiendo esa opinión y no se me vayan a ofender. Y si se ofenden, igual ya me voy. Eran licenciadas en Derecho. Y entonces estaba uno ya así haciendo ciencia y el licenciado en Derecho decía, no, por el poder de la Constitución. Y ya uno, bueno, ¿no? O sea, esta lógica, otra vez como de la idea de que el perito, el científico tenemos que auxiliar, eso es muy importante, es auxiliar del sistema de justicia, no de los operadores del sistema de justicia. Son dos cosas absolutamente distintas, pues. Qué padre que cada una de las partes tenga su teoría del caso y la defensa tenga que defender y la fiscalía tenga que fiscaliar, lo que sea que hagan. Pero verdaderamente lo que tiene que hacer uno como científico, y lo decía el doctor Coronado, y luego cuando lo dijo escuché así como que alguien le hizo, uy, ¿cómo creen? No, o sea, pues lo que uno va a hacer en realidad es a educar. ¿Por qué educar? Porque fíjese cómo es de hecho la lógica básica de la práctica pericial. A mí me hablan a juicio, a emitir una opinión sobre lo que toda esta gente de aquí no sabe y que hay un señor que tiene que tomar una decisión importante que impacta en la vida de las personas. ¿Cuál es la práctica del perito ahí? No va a ir a echarle porras a las partes. Es que si fuera a echar porras a las partes, pues ya mejor, no sé, un juicio por batalla de cuchillos, una cosa así, ¿no? O sea, de cualquier manera sí es aleatorio, como que el que convenza más. Pues no, la práctica es una práctica científica. Adivine qué es lo que dice el estado del arte sobre el ejercicio de la práctica científica. Dos cosas muy graves y que vienen en el texto. Uno, la metodología científica pericial está en el piso, es decir, hay muy poca ciencia en las ciencias forenses, decía el doctor Coronado. Muy poca ciencia en las ciencias forenses. Traemos un caso, por ponerles un ejemplo, porque nosotros llevamos casos de verdad. A sus profesores siempre pregúntenles qué casos de verdad llevan antes de ver si le hacen caso o no. En donde la Fiscalía General de la República hizo no se me ocurre otra forma de llamarle, penómetro. O sea, le preguntaron a un señor, mira, aquí hay una foto de un pene, tú dime si esto es contenido sexual o no. A un perito en psicología. Y el perito en psicología en su peritaje todo científico, sí, un pene sexual. Pues uno cuando emite un documento pericial porque eres experto, pues tienes que ir a hablar de eso en juicio. Entonces yo quiero irlo a escuchar cómo va a ir a juicio jurado ante la Constitución, que es experto en penes, como para emitir una opinión sobre ese pene, así me doy a entender. ¿Por qué hace eso? Porque era la teoría del caso de la Fiscalía General de la República, porque así se lo pidió y el perito no usó su sentido común para decir, en 0 semestres aprendí a hacer eso. ¿Por qué va y lo hace? Porque lo hace como un acto burocrático de simulación, pues. Ese es el primer problema. ¿Saben cuál es el segundo problema? El segundo problema es que quien luego toma decisiones judiciales no nos entiende. El estado del arte internacional dice, un problema muy grave, que por más que tú vayas y hagas la ciencia forense más científica, forense así, ever, los tribunales, los fiscales, las defensas no están capacitadas para entenderte. La defensa no te sabe litigar. La fiscalía no te sabe interpretar. El juez no sabe cómo evaluar ese medio de prueba. Porque no están entendiendo cómo es la ciencia. O sea, en juicio nos preguntan cada cosa de ciencia. ¿Usted sabe en qué literatura científica se definen los tocamientos sexuales? Me dice un fiscal. Y yo, señor fiscal, no hay literatura científica que defina los tocamientos sexuales.
¿Y el señor fiscal? A. O sea, pues venimos a hablar de ciencia, usted me tiene que preguntar cosas de ciencia, pues platiquemos de ciencia. Y 0 veces que le preguntan en un juicio cuando hace ciencia de verdad, le preguntan cosas de ciencia, le preguntan cosas para convencer al juez, le preguntan cosas así como para ver si te agüitas, ¿no? Y esto, si te agüitas, ¿cómo se traduce en colombiano si te agüitas? Si te da la tusa, perdón, es lo único que tengo de referencia. Entonces, esta lógica es una lógica que requiere combatirse con ciencia, es una lógica que requiere combatirse con metodología. Y ya por último, antes para cerrar, y así para toda la chaviza, así decimos en México, la gente que ya estamos grande, la gente que está joven. Miren, una cosa que les quiero advertir, que seguramente saben, lo han vivido un montón de veces, pero les quiero hacer la advertencia así de primera mano para que sepan que eso se tarda mucho en curar. Ustedes necesitan aprender a hacer las cosas mejor que los profesores y las profesoras que estamos enfrente de ustedes. Porque las profesoras y profesores que estamos enfrente de ustedes estamos en el sistema y vean cómo está el sistema. O sea, tienen que superarnos, esto es muy importante, porque de otra manera no tenemos futuro a dónde ir. No puede ser de lo que estamos ahorita para abajo, tiene que ser de lo que estamos ahorita para arriba. Eso es una realidad fáctica y es una realidad que, una disculpa, se las vamos a heredar. Y les toca a ustedes, pero luego se las vamos a poner difíciles, porque a mí me sigue pasando que me la pongan difíciles, porque yo ya estoy, y miren, yo siempre que estoy en foros así les digo, soy intolerante a la lactosa. Vean mi barba, si ya estoy grande, ya estoy casado, tengo un trastorno de ansiedad grave generalizado, es una cosa así de que, güey, hago puras cosas de señor, ¿sí me doy a entender? Y de cualquier manera me tratan con adultocentrismo. Ustedes van a tener que enfrentarse a dones que lo estamos haciendo para que ustedes lo tengan que hacer mejor y que nosotros les digamos que no, que porque están muy chavos, pues. La única manera en la que se van a poder defender de esos dones, de esas doñas, es con ciencia en mano. Y esa es un poco la apuesta, pues es la invitación. De verdad, el sistema no se aguanta como lo estamos llevando la gente que estamos llevándolo ahorita. Necesitamos más nivel en ciencias forenses y eso es lamentablemente la herencia que todavía tenemos para con ustedes. Entonces, más que una invitación, les pido por favor que nos superen, porque necesitamos vivir una vida digna y mucho de eso va a depender de todas y todos ustedes. Muchas gracias a todas y a todos por su invitación. Un aplauso para el doctor.